Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Recién compartíamos de nuestro pan y del vino de la Santa Cena, ¿no? Y algo muy relevante que tiene sentido sí y solo sí. Esto tiene sentido sí y solo sí por una sola palabra y que la tienes ahí en pantalla. La resurrección nos da esperanza. Las dos grandes bases de la iglesia es el derramamiento del Espíritu Santo cuando arranca la iglesia en Hechos y la resurrección de Cristo. Este es un hecho relevantísimo. Me atrevería a decir desde mi percepción que la resurrección es la piedra angular de todo. No es lo mismo resucitar que resurrección. Resucitación no es lo mismo que resurrección. Resucitar pueden resucitar personas. Han habido casos clínicos después de 5 o 10 minutos la persona muerta con el masaje cardíaco, ¿cierto? Taca, taca, y la persona resucita. Entonces no es que Cristo resucitó, es otra cosa más profunda. Es la resurrección después de 3 días muerto y bien muerto, ¿no? Y Cristo resucita. La resurrección, solamente una persona en la historia la evidenció y la mostró. Lo que estamos hablando tiene una connotación tremendamente teológica, pero también tremendamente práctica y relevante para tu fe y mi fe. Es una columna robusta para tu fe, mi esperanza y tu esperanza. La resurrección de Cristo. La resurrección le da esperanza a cada uno de nosotros. La primera esperanza, y me adelanto un poco, es nuestra eternidad. La esperanza de que la muerte es vencida y que Cristo resucita. Esto es relevante. Jesús les dijo a los discípulos: voy a morir, pero voy a resucitar, ustedes tranquilos. Y adivinen lo que pasó cuando Cristo murió. Gracias por la participación. ¿Qué le pasó a los discípulos cuando Cristo muere y lo crucifican? Pero se arrancaron, tuvieron miedo. Si mataron al maestro, ahora nos van a matar a nosotros. Entonces nos arrancamos. Y ya arrancaron. Sus discípulos, dejándole, huyeron. Pero Cristo dice: yo nunca te dejaré, ni nunca te abandonaré. Para el maestro, la corona de espinas. Para ti, para mí, la corona de vida. Pero cuando ocurre la resurrección, este es un hecho tan potente que creo que me faltan fuerzas para expresarte lo tremendo que es esto. Crea un punto de quiebre además en la historia. Pero además, cuando la iglesia arranca con 120 personas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan una canción, los que vienen del mundo pentecostal, que había una canción que decía... Ay, la historia pentecostal a todos nos traza acá, ¿no? 120 en Pentecostés. Bautiza, ya, listo, ahí la tenemos. Y dice, entonces, eran 120. Pero cuando ocurre la resurrección, algo pasa que tiene una explosión, una masividad exponencial. De 120 saltamos hoy a 2.300 millones de cristianos en el mundo. Hoy. ¿Podemos acompañar el grito de Vasconcelos ahí para que no me quede solo? 1, 2, sí. Y acompañemos el aplauso, no la dejen sola o solo. Entonces, esto es tremendamente impresionante. De 120, viene la resurrección de Cristo y esta cuestión arranca de una manera impresionante. Gobernantes, ateos, gente de ciencia, por más de 2000 años han tratado de acallar esta historia. Han tratado de acallar el cristianismo. Han tratado de acallar a aquel que se subió al madero de la cruz. A él no lo subieron. A mi Cristo no lo crucificaron. A mi Señor no lo mataron. Él decidió subir por ti y por mí. Por eso es que Él no es un mártir. Al mártir le quitan la vida.
nuestro Maestro la puso por ti y por mí en la cruz. Por eso la resurrección nos da esperanza. Gracias, Señor. ¿Sí o no? Es estructural, amigos. La resurrección es estructural en la vida de fe, en la vida cristiana. Estos tipos, igual yo me considero que hubiese estado ahí. Si estoy ahí, hubiese arrancado igual que ellos. Con miedo, con temor, con pavor. Adivinen, ¿quién se acuerda de la profecía, no? Cuando Cristo les dijo, tranquilo, voy a morir, pero al tercer día resucito. ¿Quién se acordó de eso? ¿Quién se acordó? María Magdalena. Ella despierta ese domingo, puso el celular muy temprano de madrugada para no quedarse dormida. Escucha la alarma y se pone el vestido y su cosa y sale corriendo a la tumba. ¿Y dónde estaban los otros? Tenían miedo, pero ella se acordó. Él dijo que iba a resucitar y lo va a buscar, y ese encuentro es ¡wow! ¡Wow! Ve un par de ángeles, conversa con ellos, dice, sacaron el cuerpo de mi Señor. Y ellos le dicen, ¿qué diálogo, viejo? Un diálogo celestial. Y dicen, no, ya no está acá. Y de repente sale de ahí, mira la tumba y dice, aquí estoy, María. María, aquí estoy. Anda y dile a mis amigos, dile que estoy vivo. Dile que no tengan miedo. Que no sean olvidadizos. Dile. Y también a Pedro, anda y dile. ¿Cómo nos ama? ¿Cómo nos ama? Y dile a Pedro que llame a sus hermanos. Es que Pedro lo negó hace 3 días. Es que da lo mismo. Dile que vaya, necesito que esté. Estos viejos volvieron a su laburo, a su pega, a pescar. Ya no eran discípulos de nadie porque su maestro murió. ¿Acaso tu vida y la mía no es así? Que en ocasiones tenemos muy clara la película para dónde vamos y en ocasiones se nos pierde el mundo, se nos pierde el camino, el derrotero y empezamos a dar manotazos de ahogado. Y decimos, Dios, ¿sí o no? ¿Te has encontrado en el diálogo interno diciendo, hoy los discípulos cómo fueron? Como si nosotros fuéramos de otro nivel. Oye, Pedro, mira a ellos. Viejo, tú y yo hubiésemos estado escondidos igual que ellos. Pero seguro que alguna de las mujeres de acá hubiese corrido a la cruz. O a la cueva donde estaba, a la tumba. La resurrección nos da esperanza. De 120 arrancan a hoy día 2.300 millones. Si Dios no viene pronto, los hijos de nuestros hijos seguirán declarando que Dios viene, que Dios es justo, que Dios es fiel, que la palabra de Dios es ayer, es hoy, es para siempre. Eso así será. Entonces pasan las generaciones, pasa la historia y han pasado 1000 años. No hay ninguna religión, nada se le compara al poder de Dios. En eso crees tú, en eso creo yo. No creemos en una fábula, en una quimera, en una cuestión de humo. Creemos en algo tremendamente robusto, tremendamente evidenciado. Nuestra fe es una fe lógica y es una fe racional desde el punto de vista del intelecto. Porque hay prueba indubitable de que Cristo resucitó. Lo vieron más de 500 personas. Es un hecho constatado. Otra evidencia externa de una realidad interna de la Biblia. La Biblia tiene sustento interno y externo que da cuenta de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces estamos parados en la fe verdadera. ¿Y qué sustenta la fe? Y está en cursiva más encima para que no se te olvide. ¿Qué sustenta la fe? La resurrección de Cristo, viejo. Si no hay resurrección, no hay nada. ¿Me cachan o no me cachan? ¿Me entendí? La resurrección es relevante. Entonces la resurrección necesariamente nos da esperanza.
Vamos con la siguiente imagen. Hoy veremos, lea conmigo, hoy veremos. Hay muchas razones, pero hoy solo veremos 4 razones del por qué. 4 razones del por qué la resurrección nos llena de esperanza. Tú y yo debiésemos ser, si somos hijos del Dios y del Padre, debiésemos ser las personas más optimistas en la vida. Y la pregunta, ¿por qué en ocasiones no lo somos? Tú y yo deberíamos ser los tipos más prendidos de la vida. Debiésemos ser el alma de la fiesta. ¿Qué es el alma de la fiesta? ¿Nunca han estado en una fiesta? El centro, ya no me acuerdo, estaba borrado, no me acuerdo. Me borré. Cuando me dijeron bájate la mesa ya se apagó todo. Estaba borrado, hermano, estaba borrado. ¿Qué es el alma de la fiesta? La alegría. Cuando dicen se fue el alma de la fiesta. Cuando dicen, por otro lado, más íntimo, no se fue el alma de la familia. Oh. Tú y yo debiésemos ser el alma de la fiesta en todas partes. Quiero tratar de que compartir contigo lo relevante de que tú y yo sigamos a alguien que resucitó. Científicamente no hay nadie que lo haya hecho, no pueden. Pero tú y yo seguimos al Dios de la Biblia que sí es verdad. Y si hay gente que no cree en la Biblia, ok, te dejo la Biblia al lado y científicamente o históricamente está probado que Cristo vino y resucitó. Entonces, cuando tú y yo tenemos conciencia de eso, necesariamente tenemos que ser tipos llenos de esperanza. Porque Él venció a la muerte. Y si vence la muerte, vence lo más trascendente. Hoy día todo el mundo le tiene miedo a la muerte por lo general, porque la muerte es lo desconocido. Y nuestro Señor paseó a la muerte. ¿Sí o no? La mandó a comprar pan. Le dijo, anda. Así es. Sorbida es la muerte en victoria. La toma, ¡fa! Se la carga y dice, tú sígueme. ¡Fa! 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 ¿Cacharon el efecto? Efecto de cine, loco. Entonces, la victoria de Cristo nos debiera levantar del pozo más profundo. El concepto es ¿por qué no? ¿Por qué no ocurre eso? ¿Por qué nos quebramos? ¿Y por qué nos quedamos en el profundo hoyo de la depresión? Es para reflexionar. Nuestro Señor resucitó. Nuestro amado Cristo resucitó. La resurrección nos enseña que el amor de Dios es más profundo que la muerte. La resurrección nos enseña que el amor de Dios es más profundo que la muerte. La resurrección nos enseña que el amor de Dios es más profundo que la muerte. Por eso es que la iglesia es eterna. Por eso es que la iglesia nadie ni nada la va a detener, la va a callar. La iglesia es el cuerpo de Cristo resucitado. Por eso es que la iglesia va a existir eternamente y para siempre. Esa es la magnitud, por eso hacemos lo que hacemos. Por eso comemos el pan, tomamos el vino, por eso lo hacemos en su nombre. Es más que una tradición, que una lógica cristiana evangélica. Es una vida, es una concepción, es una pasión, es una cuestión robusta que tiene que permear cada una de tus miles de neuronas en tu cerebro. ¿Me entendí? Resucitó.
Resucitó, Cristo resucitó. Por eso que la iglesia es tan potente. Porque cuando esos 120 en Pentecostés ven que el Cristo que dijo voy a morir pero voy a resucitar, y los ven. Estuvo 40 días visible dando vueltas con ellos. Imagínate el soldado que le enterró la lanza y después pasa Jesús por el lado y dice, hola. El soldado romano que le dio vinagre, ¿no? Y está en el mall, en el WhatsApp, y pasa Cristo por el lado y dice, hola viejo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Qué relevante es esto. En eso crees, en eso creemos. Es el sustento de nuestra fe. Por eso es que la resurrección es tan robusto. Es estructural. Veamos la primera razón de la esperanza, porque la resurrección nos llena de esperanza. Hemos sido completamente perdonados. ¿Cómo nos llena de esperanza esto? No podemos merecer la gracia de Dios, pero podemos recibirla con humildad y agradecimiento. No podemos merecer la gracia de Dios, pero la podemos recibir con humildad y agradecimiento. Hemos sido completamente perdonados. Cuando veas a Cristo en la cruz, también mírate tú en la cruz. Solo nuestro amado Maestro tiene el talante, siendo Dios hombre, decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién subió a Cristo? ¿Por qué Cristo sube a la cruz? Pregunta de nuevo, ¿quién mandó a Cristo a la cruz? ¿Quién mandó a Cristo a la cruz? Hay dos realidades que mandan a Cristo a la cruz. Y la primera realidad es que es Dios mismo. Dios mismo que manda a su Hijo a la cruz. Cristo nació para morir. Él nace con el objetivo relevante de reconciliar al mundo con su Padre. Pero el puente que lo iba a reconciliar era necesariamente su muerte. Entonces el plan incluía la cruz del Calvario. El plan incluía el Gólgota, el plan incluía la agonía, los 7 juicios injustos a los que estuvo expuesto en el tribunal romano y judío. No importa, era parte del guión. Pero el Padre manda a Cristo a la cruz. En Isaías 53, 6, 10 dice, Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado fue puesto en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea, pero era plan del Señor que, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Ojo que lo está diciendo Isaías 700 años antes. Esto te habla de la inerrancia de las Escrituras. Más de 40 autores en más de 1500 años, ninguno se conoce y todos hablan de la misma manera, con el mismo foco, con el mismo fin, porque la columna vertebral de la Biblia es Cristo el Salvador. Son evidencias que nos dan cuenta que estamos en el camino correcto. No es un camino fácil, nunca, pero es el camino correcto. Entonces Dios manda a su Hijo a la cruz. Hemos sido completamente perdonados. ¿Qué hay de tu culpa? La culpa habla del ayer. ¿Y qué hay de tu vergüenza? La vergüenza te habla del hoy. Hay cosas que nos generan culpa y hay cosas que nos generan vergüenza. Hemos sido completamente perdonados. Cuando tú y yo vamos a Dios, esa es la esperanza de la resurrección. No hay quien me apunte con el dedo. Porque cuando me arrodillo, cuando conecto con el Padre y hablo de mi sinceridad, de mi realidad, hablo de mi pecado, de las cosas que no hago bien, que son montones, hemos sido completamente perdonados. ¿Sí? Entonces Dios manda a Cristo a la cruz. Mira lo que dice Romanos 4:25, y aquí están los otros señores que mandan a Cristo a la cruz. Él fue entregado a la muerte por causa. ¿Quién fue la segunda persona que mandó a Cristo a la cruz? Di conmigo, yo. Yo lo mandé a la cruz. Yo lo mandé a la cruz.
El Padre lo envía por un plan eterno y yo lo envío por mis propios pecados. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios el Padre. Hemos sido completamente perdonados. Y si hemos sido completamente perdonados por el Padre, ¿por qué cargas con la culpa? ¿Por qué cargamos con un montón de lastre, de tara en nuestra mente que nos dificulta avanzar? Si no dejas tu carga, no podrás disfrutar de la esperanza de la resurrección. Hemos sido perdonados. ¿Cómo te sientes tú cuando te perdonan? Aparte de la Fabi que respondió aquí, no hay nadie más que haya sido perdonado. Son todos santitos, santita. Y entonces los que no responden, viejo. ¿Cómo te sientes cuando te dicen, ok, dale, te perdono? Feliz, aliviado, libre. Dicen, me saqué mira, qué increíble. Me saqué un peso de encima. Es que así es la vida, libre y perdonada. No deberle a nadie nada. Llevémoslo a tu bolsillo. ¿Qué pasa cuando tienes una deuda y te dicen, ¿sabes qué? No, en realidad fue un error. No debes nada. Perdón, señora, fue un error del banco. Pero por lo general no ocurre. A todo esto, bueno, no hace otra cosa, ya, no tengo mucho tiempo. Hemos sido completamente perdonados. Esa es la primera razón del por qué la resurrección nos llena de esperanza. Es el hito de la iglesia. Es el hito de esta comunidad de fe que nace de una manera íntima, sencilla, profunda, honesta. Pescadores que solo hacen eso, siguen el oficio de su papá. ¿Sabes por qué? Y hay otro contexto ahí, pero siguen el oficio de su papá porque no les dio para postular a los colegios emblemáticos de ese momento. ¿Sabías eso? Ellos postularon y les fue mal y dijeron, no Pedro, no Juan, no Simón, no Andrés, no Jacob, no, quedaron fuera. Y como quedaron fuera del colegio emblemático de su pueblo, tuvieron que ir a trabajar con el papá. Ese era el perfil académico de los pescadores. No tenían el perfil para seguir a ningún maestro, porque los rabí del entonces eran gallos secos que se sabían el Pentateuco de memoria. Entonces te hacían una prueba. Recítame Levíticos 15 y 16. Voy a ir a pescar. Eso es lo que ocurrió. Ellos no tenían las capacidades para estar en esa élite. Entonces jamás podrían seguir a un maestro de renombre. Pero aparece el maestro, rompiendo esquemas. Iba a buscar a sus discípulos, no a la universidad. Se va al mar. Le dice, Pedro, ven, Mateo, ven, síganme. ¿Ustedes cachan lo que esto significa para cabros que habían quedado fuera del liceo emblemático? Síganme. Yo no veo lo que los otros ven. Ustedes me sirven. Ustedes me sirven. Esa es para otra reflexión. Next, sigamos. He sido completamente perdonado. ¿Por qué? Porque la resurrección me da eso. La segunda razón del por qué. Ahí está. Estamos pasados gladiolo, ¿no? ¿Qué significa que están pasados gladiolo? Hoy en agosto vamos a celebrar Vamos a celebrar este año si pasamos a agosto. A los de 60 para arriba, les aviso. De 60 para arriba vamos a hacer una fiesta allá arriba en el segundo piso para todos los que pasen. Por favor, aguántate. No te vayas antes. No te puedes ir antes porque te queremos celebrar. Ya no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? En una palabra. Por la resurrección.
No le tenemos miedo a la muerte. Habla con tus hijos de la muerte. La muerte es parte de la vida. Sobre todo si crees en Dios. Con nuestros hijos saben el mantra. ¿Y cuál es el mantra? Es un cambio de estado. ¿Nos vamos a sufrir, lo vamos a llorar? Sí. Pero es un cambio de estado. Estamos mejor al otro lado. Ellos lo saben. Y en más de una ocasión le hemos dicho, ¿qué pasa si tu papá o tu mamá muere? Y tú, tu fe, ¿dónde está tu fe? ¿Se va tu fe? ¿Dónde está tu fe? Ya no le tenemos miedo a la muerte. Es que resucitó. Entonces tú y yo vamos a resucitar como Cristo resucitó. Tomás dijo, tengo que ver. Si veo, creo. Bien, Tomás, mete la mano acá adentro. No, más abajo, más abajo. Ahí está la lanza. ¿Te quedó claro o no? Mira las manos, ahí está el diámetro de los clavos. Tomás, ¿te queda claro, Tomás? ¿Tomás? Es que Tomás había que hacer así. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ya no le tenemos miedo a la muerte. En Juan 11:25 Jesús le dijo, yo soy. ¡Qué espectacular! Dime, ¿qué sujeto ha podido decir eso? Buda, Mahoma y toda esa manga de gente. Y un montón de otras religiones. A todo esto aquí en La Reina el 3,5% se declara evangélico, el 50 y tanto católico y el resto puras otras religiones. Estamos en un terreno árido en este sector de Santiago. Por eso es que Raíz está acá también. Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El que cree en mí. Ya no le tenemos miedo a la muerte. Lázaro, ven fuera. Hubiese pagado para ver la cara de los fariseos. Cuando llega el maestro desafiando todo, los fariseos decían que hasta el tercer día el alma se podía restaurar porque el cuerpo no entraba en descomposición. Pero ya al cuarto día el cuerpo entraba en descomposición, entonces el alma se contaminaba. ¿En serio? Le dijo Jesús. ¿En serio? ¿En serio? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Lázaro, ven fuera. Al cuarto día. Al cuarto día. Al cuarto día. Al cuarto día. Es impresionante. Cómo les quebraba sus paradigmas irrisorios. Porque nuestro Señor es la resurrección y la vida. Si el Padre resucitó a su Hijo, ¿no tendrá el poder para restaurar el área de tu vida que hoy día te causa dolor, te causa pena, te causa angustia? ¡Vamos! ¡Cobra esperanza en esta mañana! Cobra esperanza en esta mañana. Cobra esperanza porque Cristo resucitó. Quiero pedirte que tomes, que te hagas, que aprietes la cruz de Cristo, aprietes esta esperanza. Aprendas algo, no de aprender, sino de aprender. ¿Qué es esto? Me voy con la resurrección para la casa. Pero no camine así porque te ve raro. Pero obvio, ¿no? Hola. ¿Y por qué camina así? Que me traje la resurrección. Aprende la resurrección. Tómala en ti. Ya no le tenemos miedo a la muerte. En 2 de Pedro 1:16 dice, la enseñanza que le dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? No consistía en cuentos inventados, está hablando Pedro, pues nosotros vimos al Señor en su grandeza. En 1 Corintios 15, mira la evidencia externa. Mira lo que dice Pablo. Cristo murió por nuestros pecados tal y como dicen las Escrituras. Luego, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, está hablando Pablo. Lo vio Pedro, luego lo vieron los... Dice, y después, más tarde, lo vieron más
de 500 de sus a la vez. Está lleno el lugar y aparece Cristo. Imagínate el impacto que eso provoca. Por eso es que la iglesia es imparable y ese momento fue el motor de arranque. Estos tipos, después de ser pescadores ignorantes, se querían parar frente a Nerón y a todo el imperio romano. Eran cristianos que decían: yo creo en Cristo, que te vaya a hacer comida a los leones. ¿Y cuántos leones más? Da lo mismo, quémame, tírame al circo romano. Yo sé en quién he creído. Estaba el arquitecto que diseñó el Coliseo romano, dice la historia, y en un momento estaban los cristianos siendo devorados. Pero cuando un tipo tiene ese contacto, esa conexión con el Padre, cuando ve a Cristo resucitado, viejo, eso te cambia la vida, te transforma la mente. Entonces tenían la capacidad de decir: no importa, estar con Cristo es mucho mejor. Y en ese momento están en la inauguración del circo romano, está el emperador y está toda la gente. Y toda la gente empezó a gritar en contra y azuzando a los leones para que se comieran a los cristianos que estaban adentro. Y en el palco oficial, de repente sale una voz que ya no se pudo contener y que dice: yo también soy cristiano. Y era el arquitecto del circo romano. ¡Fua! Lo lanzan. Pero la convicción por dentro le impidió guardar silencio. Y era una honra decir: yo también soy cristiano. Gloria a Dios. ¿Qué hay de tus convicciones? ¿Qué te mueve por dentro? ¿Qué te quema por dentro? Genial que tengas tu profesión, tu desarrollo económico, de familia. Buenísimo. Pero eso no puede ser lo que te queme por dentro. Lo que te quema por dentro necesariamente debe ser la resurrección, Cristo y su obra en nosotros. Porque es eterno. Es eterno. Y todo lo que no es Cristo no es eterno. Y si tú y yo ponemos la mente ahí, va a caer en algún momento. Ya no tenemos miedo a la muerte. Cristo venció la muerte. Nos duele, nos dolemos, lloramos, sí. Pero siempre se ha dicho que sociológicamente que los funerales de los evangélicos son inentendibles, porque la gente canta. Lo veré. Yo solo espero ese día, cuando me levantaré. ¿Cómo escribían esos viejos? Es impresionante. Yo solo espero ese día, cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Cristo llega, están todos ahí, no le abren ni la puerta y dice: hola chicos. Y Cristo ahí. ¿Ustedes logran entender la dimensión de esto? La dimensión de la eternidad de tu alma. Somos eternos. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, es el momento de decirle: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, quiero tu eternidad conmigo. El que no está conmigo está contra mí, dijo Cristo. Si nunca has aceptado a Cristo y hoy día nos acompaña, de pasada, ahí en tu butaca, sencillo, dile: Dios, te quiero en mi corazón, te quiero en mi vida. Ya no le tenemos miedo a la muerte. La tercera razón del por qué la resurrección nos llena de esperanza es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Es necesario que yo me vaya, pero le enviaré el Paracleto, el acompañador, el pedagogo, la profesora, el abogado. Esa es la figura que ocupa el texto bíblico para que entendamos de que el Espíritu Santo es todo para nosotros. Es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a andar para todos lados con ustedes. El Espíritu de Dios está en nosotros. Hechos 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la... Imagínate, pues estos gallos estaban ultramente potenciados. Vieron a Cristo. Ustedes saben cómo ardían las redes sociales ahí. Los 500 que estaban ahí sacaban una foto piola al maestro así que no se notara. Y dice: resucitó, loco, ¿verdad? Mira. Cristo era visible, no era un fantasma.
Los dos tipos que van caminando en el camino a Maús. ¿Se acuerdan de esa historia? Está en Netflix, ¿la vieron? Dice, para. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? ¡Es el maestro! ¡Loco, es él! Yo dice, ¿te imagináis tú en ese camino Maús se encuentra contigo? Impresionante. Todos los otros señores del entonces decían un montón de estupideces. Nuestro Cristo, todo lo que decía era coherente y se cumplía. Efesios 1, 19, 20. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. El mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está en nuestras vidas y en nuestros corazones. El mismo poder que levantó a Cristo, dice Pablo a los Efesios, es el mismo poder que está en ti y está en mí. De nuevo, ¿por qué se nos quiebra la esperanza entonces? Si es el mismo poder que levanta a Cristo de la tumba. El Espíritu Santo está en nosotros cuando has aceptado a Dios en tu corazón. Y le ha dicho, Padre, quiero ser tu hijo. Y queda garantía de que eres un hijo, una hija, y que Él pone su Espíritu en ti. Es una relación, es una comunicación directa. Es una comunicación directa porque donde te mueves, donde transitas, en lo que haces, el Espíritu Santo está en ti y se mueve y te habla. ¿En serio? Sí. Habla a tu mente, a tu corazón. No te lo puedo explicar si no lo has experienciado. Pero cuando aceptas a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo está en ti. Y sobre todo cuando vayas a hacer lo que es indebido, el Espíritu te dice, no. La segunda mirada son las peligrosas. Pasó la niña buena moza, qué lindo. Esta segunda mirada es la pecadora. Hombres. ¿Hay hombres aquí en la sala? ¿O miran de repente? ¿O miramos de repente? Qué incómoda la pregunta, ¿no? Tenemos al Espíritu de Dios que nos dice. Yo les conté una vez que estaba estudiando recién, había entrado a estudiar. Y mi pastor de la iglesia, ¿cierto? Siempre nos decía a la iglesia, y uno cabro chico escucha lo que escucha y entiende lo que entiende, porque no te explicaban nada. Entonces lo único que dijo el viejito, mire, cuando hay algo lindo usted mire lo feo. Y eso se me quedó grabado. Y estaba estudiando y venía una mujer, una niña impresionantemente linda. Exacto, así, tal cual. Y yo, adivinen qué hacía. Miraba lo feo. Sacaba la vista y miraba una citroneta, un árbol, así, parecía. Pero un día veníamos con mi compañero y se me olvidó lo que decía el viejito. Y venía una niña muy linda, en una avenida de puro estudiante. Y mis compañeros me dijeron, ¡no! ¿Qué onda, compadre? Me tenían en la mira. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos dice, cuando estás tú y la pantalla y te dan ganas de ver pornografía, sobre todo a los hombres, porque la pornografía tiene un nicho, que son la vista del hombre. Cuando hablamos mal en casa, cuando nos relacionamos mal, cuando decimos lo que no tenemos que decir, ¿acaso el Espíritu Santo después no te dice, lo hiciste mal? No era así, la intervención no era así. El Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces eso nos da esperanza. Y me gusta hacer el énfasis en la vida práctica y no en que el Espíritu Santo te lleva al tercer cielo. Porque de repente hay gente que se quedó en el tercer cielo. Y acá en la tierra era un desastre de vida, pero su mente está en el tercer cielo. ¿Me cachan o no? La resurrección nos da esperanza. La primera razón del por qué nos da esperanza, ¿cuál es?
Muy bien, así lo entiendo yo también. ¿La segunda? La segunda, excelente esa memoria, esa retención. Lo primero, somos perdonados. Lo segundo, no le tenemos miedo a la muerte. Lo tercero, el Espíritu de Dios está con nosotros. No os dejaré huérfanos. Estaré con ustedes. Es necesario que yo me vaya porque enviaré el Consolador que los va a acompañar, que los va a dirigir en todo, que te va a decir no mires eso, que te va a decir no pongas esa tecla, que te va a decir cuidado con lo que estás haciendo. Ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te va a decir, oye, ya hay 2 series al hilo, ya, para, ¿no puedo orar un rato? ¿Y cuándo lees la Biblia? Ya, pero la última, Señor, la última, el último capítulo, es que quedó tan bueno, Señor, ¿cómo hacen eso? Y el último, omitir intro. ¿No entendieron la parábola alguno de la intro? El Espíritu Santo también te dice eso. ¿Y cuánto tiempo? Yo te doy 24 horas del día. ¿Cuánto me devuelves tú? Y ahí aparece la frase del bronce. Es que no tengo tiempo. Me estáis bromeando. Te regalo 24 horas del día y tú no tienes tiempo para mí. Así de inconscientes somos. La cuarta razón del por qué y terminamos. Dios nunca dejará de amarnos. Nunca. Nunca dejará de amarnos. Jeremías 31:3 dice, yo te he amado con amor eterno. Y en Jeremías 29:11 está dentro de un contexto donde Babilonia tiene cautiva a toda la gente, a mucha gente de Israel. Están desesperanzados, pero Él les dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Cuando resucita Cristo, ¿sabes qué es lo relevante? Que Dios nunca deja de amarnos. El amor de Dios es tan profundo por ti y por mí que resucita a Cristo. Lo resucita por amor. Y en Juan 3:16 tenemos el emblema aprendido de los que hemos nacido en la fe de la vida, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo sino para salvarlo por medio de Él. Vamos con la siguiente imagen y vamos al cierre de nuestra experiencia. Las 4 razones del por qué la resurrección nos llena de esperanza. Anímate, animémonos. Si Cristo venció la muerte, tu problema y el mío es una espargata, amigo. ¿Qué es una espargata? Eso, cuando queremos decir, es una espargata, ¿qué queremos decir? Nada, o sea, cobremos esperanza en la resurrección de Cristo. Compartimos el pan, compartimos el vino, que da cuenta de la resurrección de nuestro Señor. Sal con esperanza, salgamos con esperanza. Aunque estemos desesperanzados. Te paso el dato del Salmo 42. Hay un tipo que lucha con la depresión de una manera soberbia. Y dice, estoy angustiadísimo, pero te necesito. Estoy tremendamente quebrado por dentro, pero mi alma tiene sed de ti. Léelo, es impresionante, recorto, pero muestra la pugna entre la angustia y la esperanza en Dios. ¿Y tú vas a recobrar la esperanza en este día? ¿Y tú vas a recobrar la esperanza de cara a este mes que está iniciando? Recuerda, si Cristo resucitó, si el poder del Padre fue sobre Cristo, puede con todo lo demás. Puede con todo lo demás. Porque la muerte era lo más relevante. La muerte es lo más grande de la vida, de la historia. Y nuestro Dios venció la muerte. No te olvides del diálogo, que Cristo queda mirando a la muerte y le dice, tú y cuántos más. Eso no está en la Biblia, por si. Oramos al Señor. Inclina el rostro ahí en tu butaca. Padre, quizás hoy día estamos desesperanzados como los discípulos cuando te ven clavado y se les olvidó que resucitarías. Es que así somos todos.
Nos dices cosas, nos hablas, vemos tu bendición, tu poder y en la crisis de verdad que hacemos agua. 4 razones del por qué la resurrección nos llena de esperanza. De verdad que nos llena de esperanza. Haznos ser conscientes de lo grande que eres. Haznos ser conscientes de que el Espíritu que resucitó a Cristo hoy vive en mí. Y sin duda que me ayudará a enfrentar esta semana. El Espíritu precioso de Dios me ayudará a enfrentar este mes. Y si tú lo quieres, me ayudará a terminar en victoria este año. El poder de la resurrección es el mismo poder que está a nuestro alcance hoy. Te agradecemos por tanto. Te agradecemos por tanto en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Da un aplauso gigante. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.